Crímenes, silencios y muertes en el cine de oro mexicano, lo que nunca se dijo. Durante años, el cine de oro brilló en la pantalla con glamour, luces y figuras inolvidables. Pero detrás del telón, la realidad era otra. Muertes sin explicación, cartas que nunca se leyeron en voz alta, actores que callaron por miedo, y cuerpos que desaparecieron sin dejar más que rumores. Este video no habla de premios. Habla de lo que el cine mexicano no quiso mostrar. Miroslava, el adiós más perfecto y más sospechoso. El cuerpo de Miroslava Stern fue hallado en su departamento, cuidadosamente acomodado sobre la cama, como si alguien hubiera preparado una última escena. Llevaba maquillaje intacto, labios pintados y un vestido elegante. En sus manos sostenía una fotografía. Algunos aseguraban que era de Luis Miguel Dominguín, el torero español con quien había tenido un amor fugaz. Otros insistían que en esa imagen aparecía Mario Moreno Cantinflas, un amor oculto o una obsesión no correspondida. Hasta hoy, nadie puede confirmar con certeza quién aparecía en esa imagen, ni por qué era tan importante que muriera con ella. Las autoridades concluyeron que fue suicidio por sobredosis de barbitúricos. Pero los detalles eran imprecisos. No hubo un examen toxicológico completo. No se realizó una autopsia formal. Y lo más extraño, no se permitió una necropsia independiente. Una carta fue encontrada cerca del cuerpo. Escrita en checo, su idioma natal. Pero el estilo no coincidía con sus escritos anteriores. Era confusa. Algunas frases parecían traducciones mecánicas. ¿La escribió ella, o alguien más lo hizo por ella? Esa noche, una actriz del mismo estudio declaró haberla visto salir llorando, con la mirada perdida, luego de una reunión con ejecutivos. Otra persona, cuyo nombre fue omitido del expediente, aseguró que Miroslava había pedido ayuda, pero no le creyeron. La desestimaron, como solía hacerse con las mujeres emocionalmente complicadas en esa época. También se supo que había considerado dejar la actuación, harta del acoso, las presiones y de los vínculos con hombres poderosos que no podía romper. Pero alguien, al parecer, no estaba dispuesto a dejarla ir. Su funeral fue breve. Sin preguntas. Las revistas hablaron más de su belleza que de las circunstancias. Y el expediente se cerró con rapidez. Para algunos, fue una tragedia. Para otros, una advertencia. Porque cuando una muerte está demasiado bien organizada, deja de parecer un accidente. Y empieza a oler a encubrimiento. Ramón Gay, una bala, un triángulo y un silencio pactado. Ramón Gay era el galán por excelencia del cine de oro mexicano. Mirada intensa, voz grave, y una aura de misterio que lo seguía incluso cuando no estaba actuando. Pero fuera de cámaras, su vida era un guión de suspenso, con pasiones cruzadas, decisiones peligrosas y un enemigo que no era ficticio. En los años 50, mantenía una relación con Evangelina Elizondo, una de las actrices más queridas del momento. Sin embargo, la sombra de su exesposo, el también actor Jorge Negrete Landa, no dejaba de acechar. Un hombre que, según se decía, no aceptaba perder ni en pantalla, ni en la vida real. La noche del 28 de mayo de 1960, todo estalló. Los tres coincidieron en un domicilio en la Ciudad de México. La tensión crepitaba. Hubo una discusión intensa, gritos, amenazas. Y luego, disparos. Ramón cayó herido de muerte. El actor que tantas veces esquivó balas en películas, no pudo esquivarla de la vida real. Murió poco después en el hospital. Tenía 42 años. El asesino fue arrestado. Sí, hubo un juicio. Pero fue breve, confuso, repleto de vacíos y versiones contradictorias. La sentencia se dictó rápido, y el culpable no pasó mucho tiempo en prisión. Los medios, con manos temblorosas, lo titularon como un crimen pasional. Una tragedia más del corazón. Pero entre actores, técnicos y gente del gremio, la versión era otra. Se decía que Ramón Gay había descubierto algo peligroso. Un secreto que involucraba a productores de renombre, acuerdos turbios y nombres que no debían ser mencionados. Una actriz veterana dijo que días antes, Ramón le confesó que iba a hablar. Nunca dijo de qué. Después de su muerte, varios proyectos que él encabezaba fueron cancelados sin explicación. Un par de libretos desaparecieron del archivo de producción. Y Evangelina nunca volvió a hablar del tema con claridad. El caso fue cerrado. Pero los rumores siguieron creciendo. Muchos creen que la bala no solo fue disparada por celos, sino por prevención. Para callar una voz, que estaba a punto de romper el pacto del silencio. Porque en el cine de oro, los galanes morían con estilo. Pero algunos, también morían por saber demasiado. Agustín de Anda, prometido, estrella en ascenso,
y víctima de un disparo incómodo. Era joven, carismático. Su nombre empezaba a sonar con fuerza en los estudios. Agustín de Anda, hijo del legendario productor Raúl de Anda. Parecía tener la fórmula perfecta: herencia, presencia y talento. Además, estaba comprometido con una de las mujeres más admiradas del momento, Ana Berta Lepe. Todo apuntaba a que el siguiente gran galán del cine mexicano ya tenía rostro. Hasta que una noche, todo se borró con un solo disparo. Tachuela Redonda, 1959. Estaban en casa. Una discusión. Testigos dicen que fue breve. Otros aseguran que hubo tensión acumulada durante semanas. El suegro, el padre de Ana Berta, irrumpió con un arma. Se oyeron gritos. Luego, el sonido seco del plomo entrando en el cuerpo de Agustín. Cayó al instante. Cámara con flash. La prensa fue rápida, pero selectiva. Los titulares no hablaban de justicia, ni de tragedia. Hablaban del vestido que llevaba Ana Berta Lepe la noche del crimen. De su carrera. De su belleza. Pero poco, casi nada, del cuerpo en el suelo. Dijeron que fue por celos. Que la discusión fue por honor. Que el padre solo quiso defender a su hija. Pero el juicio fue un desfile extraño. Testigos omitidos. Declaraciones confusas. El asesino fue sentenciado, y luego liberado discretamente. Burbuja de diálogo. ¿Qué pasó entre esas paredes? ¿Fue realmente un crimen pasional? ¿O hubo algo más? Algo que la industria no quiso que se supiera. Dicen que Agustín había descubierto algo. Que estaba dispuesto a alejarse de ciertos productores. Que quería hacer cine fuera del control tradicional. Y que su compromiso con Ana Berta lo ponía en la mira de más de uno. Claqueta. Lo más inquietante fue el silencio posterior. Se cancelaron sus proyectos. Su nombre fue retirado de créditos donde ya estaba anunciado. Y la cobertura mediática se desvió con habilidad. Del asesinato al escote. Del cadáver al glamour. Candado. Ningún reportero preguntó por qué el arma estaba cargada. ¿Por qué había sido llevada a una reunión familiar? ¿O por qué, tras el disparo, hubo tanto silencio y tan pocas preguntas? El crimen ocurrió. El asesino confesó. Pero la justicia, como tantas veces en el mundo del espectáculo, no fue parte del guión. Agustín de Anda no tuvo un gran homenaje. Ni su despedida fue tan pública como lo merecía. Murió con un anillo en el bolsillo y una carrera a medio escribir. Y lo peor es que, desde entonces, se le recuerda más por cómo murió, que por lo que pudo haber llegado a ser. Joaquín Pardavé, enterrado vivo. La escena que nadie quiso ver. Fue uno de los rostros más entrañables del cine mexicano. Un maestro de la comedia, de los gestos exagerados y la ternura disfrazada de rigidez. Joaquín Pardavé parecía inmortal. Hasta que, un día, dejó de moverse. 7 de julio de 1955. La noticia fue rápida. Murió Joaquín Pardavé. El diagnóstico oficial: derrame cerebral. La industria lloró, las revistas publicaron especiales y el país entero se rindió a su legado. Pero el verdadero drama no fue en pantalla. Fue bajo tierra. Pardavé sufría de catalepsia, una condición rara que provoca una especie de muerte aparente. El cuerpo se inmoviliza, los signos vitales bajan casi al mínimo. Y a simple vista, parece que estás muerto, cuando en realidad, no lo estás. Y eso pudo haber pasado. Según los rumores que circularon en los años posteriores, alguien abrió su tumba por motivos legales relacionados con su herencia. Y lo que encontraron no era una escena de descanso eterno. Su cuerpo estaba boca abajo. Las uñas, gastadas, rotas, sangradas. Como si hubiera intentado rasguñar la tapa del ataúd. Como si hubiera despertado en la oscuridad. Solo. Sellado. Sepultado. ¿Quién autorizó el certificado de defunción? ¿Un médico apresurado? ¿Hubo segunda opinión? No. ¿Hubo autopsia? Tampoco. Solo una firma, y una prisa inexplicable por enterrarlo cuanto antes. Sus colegas dijeron que no sufría de nada grave. Que días antes se le veía bien. Que incluso hablaba de un nuevo proyecto, una historia en la que él dirigiría y actuaría. Una segunda etapa. Un renacimiento. Pero su final fue una tragedia sin guión. La familia siempre negó los rumores. Dijeron que todo era mentira. Pero la versión quedó ahí. Entre sus fanáticos, sus compañeros y los pasillos largos de los foros donde una vez reinó. Y es que nadie puede probar si fue verdad. Pero tampoco pueden probar que no lo fue. Lo que duele no es solo la idea del error.
sino pensar que uno de los grandes del cine mexicano pudo morir 2 veces. Una cuando lo declararon muerto, y otra cuando se dio cuenta de que nadie iba a desenterrarlo. Porque en el cine, toda historia tiene un final. Pero hay finales que, si fueran ciertos, no deberían contarse. Enrique Aguilar, el camarógrafo que vio demasiado, y no vivió para contarlo. No tenía una estrella en el Paseo de la Fama. No aparecía en los créditos grandes. Pero Enrique Aguilar estaba presente en casi todas las películas importantes de su época. Camarógrafo. Técnico de imagen. Hombre invisible en los sets, pero con ojos en todo. Cámara de video. Lo que nadie imaginaba es que esas cámaras que él operaba no solo grababan escenas. También captaban momentos fuera de guión. Situaciones comprometedoras. Acuerdos en lo oscuro. Y secretos que la industria quería mantener debajo de la alfombra roja. Película, se decía que Aguilar tenía cintas privadas. Material que nunca debía salir del laboratorio. Un archivo no autorizado con rostros famosos, conversaciones delicadas, gestos que podrían derrumbar carreras. Hasta que una noche, simplemente apareció muerto. Vela lo encontraron en su pequeño departamento, tendido en el suelo. Sin signos visibles de violencia. La primera versión fue inmediata, paro cardíaco. Pero un forense independiente, que luego desapareció del registro, dijo otra cosa. Marcas finas en el cuello, como si alguien lo hubiera asfixiado con precisión quirúrgica. No hubo huellas. No hubo robo. Solo su cuerpo, y el gran ausente, su cámara. Carpeta de archivo abierta. El expediente oficial fue mínimo. No más de 2 hojas. Sin peritaje profundo, sin entrevistas. Cerrado en tiempo récord. Pero entre los técnicos del gremio, los rumores crecieron como fuego. Tenía un video de un actor famoso en plena reunión privada con un político. Grabó un casting que terminó en algo mucho más turbio. Alguien le ofreció dinero por esas cintas, y él dijo que no. Maletín. Pocos días antes de morir, Aguilar había discutido con un productor de renombre, conocido por manejar talentos y favores. Testigos escucharon gritos en el estacionamiento de Churubusco. Pero nadie testificó. Claqueta. Alguien quería lo que él sabía. O, peor aún, quería que nunca se supiera. No se hizo búsqueda oficial de la cámara. Ningún diario cubrió el caso a fondo. No hubo homenajes. Solo una nota pequeña en la sección de obituarios, diciendo que murió mientras dormía. Pero quienes trabajaron con él no lo creen. Dicen que él no dormía tranquilo desde que empezó a grabar lo indebido. Que su muerte fue una advertencia para otros. Y que su archivo personal, si algún día aparece, puede incendiar los cimientos del cine de oro. Porque a veces el que graba, ve demasiado. Y en esa época, saber más de la cuenta era más letal que cualquier bala de utilería. Roberto Guzmán, el actor olvidado a propósito, y quizás silenciado desde las alturas. No murió en pantalla. Murió en silencio. Y lo que vino después, fue olvido a la fuerza. Roberto Guzmán no era el protagonista de todas las películas. Pero su rostro era conocido, su voz respetada. Y su presencia constante en las producciones de la década. Artes escénicas. Actor de carácter. De esos que no necesitan escándalo para brillar. Pero que también sabían moverse entre bastidores. Y por eso, sabía demasiado. Fue encontrado en un terreno baldío a las afueras de la ciudad. Su cuerpo sin identificación. Sin cartera. Sin documentos. Sin señales de robo. Solo su rostro, y una expresión congelada entre sorpresa y miedo. Calendario de hoja por día. Días antes, varios testigos dijeron haberlo visto en una reunión privada. Con altos ejecutivos de la industria cinematográfica y figuras políticas. Se oyeron gritos, dijo un técnico de sonido que pasaba cerca. Algo lo tenía molesto. Estaba discutiendo fuerte. Altavoz apagado. Después de eso, nadie más lo vio con vida. Al día siguiente cancelaron la producción donde iba a participar. No se dio explicación. Su nombre fue retirado del reparto. Su rostro borrado del cartel. Como si su muerte fuera un error que había que editar. Periódico enrollado. La prensa apenas mencionó el caso. Una nota breve. Sin fotos. Sin contexto. El expediente policial nunca se completó. No hubo autopsia detallada. No se investigó el sitio donde fue hallado. No se interrogó a los últimos que lo vieron con vida. Claqueta. En los estudios, algunos susurraban. Roberto sabía de ciertos tratos sucios entre productoras y políticos. Tenía pruebas, papeles, grabaciones, algo que lo hacía peligroso. No fue un crimen común. Fue una eliminación con orden superior.
Silueta de un busto, alguien quería borrar su nombre. No solo de los créditos, sino de la memoria colectiva del cine. Las nuevas generaciones no saben quién fue. Y los que sí lo recuerdan, prefieren no hablar. Porque en esa época, hablar de los muertos podía traer más muertos. Cámara de video. Roberto Guzmán no murió por accidente. Murió por estar en el lugar equivocado, con el conocimiento equivocado. Y, quizá, con la valentía de querer decirlo en voz alta. Pero en el cine de oro, las verdades demasiado grandes eran borradas como tomas defectuosas. Y su última escena no tuvo público, ni aplausos. Solo un terreno baldío. Y una verdad que nunca se quiso rodar. Y quizás es uno de ellos. Ramón Novarro, la leyenda que sabía demasiado, y murió como advertencia. Fue una de las primeras estrellas mexicanas que conquistó Hollywood. Un ídolo del cine mudo. Un símbolo de elegancia, misterio y presencia escénica. Globoterráqueo con Europa y África. Ramón Novarro, nacido como José Ramón Gil Samaniego. No solo fue un actor talentoso. Fue un hombre que supo jugar entre dos mundos. La fama y el secreto. Durante décadas, vivió a la sombra de su propio éxito, ocultando aspectos de su vida por miedo, por presión, o tal vez, porque sabía que en la industria, la verdad tenía un precio. Cámara con flash. Pero un día, insinuó que iba a hablar, que tenía cartas, fotos, nombres, que conocía los secretos más turbios de Hollywood, y de quienes lo rodeaban. Fue entonces cuando el silencio cayó como sentencia. Tachuela Redonda, 31 de octubre de 1968. Su cuerpo fue hallado en su propia casa, golpeado brutalmente, amarrado a la cama, con una estatua de arte, irónicamente de Jesucristo, incrustada en su rostro. La escena era más simbólica que criminal. Parecía un castigo, un ritual, una advertencia. Los culpables oficiales, Paul y Tom Ferguson, dos hermanos jóvenes, con quienes Novarro habría tenido contacto esa noche. Según la versión oficial, fue un crimen pasional. Una cita que se salió de control. Pero los detalles no cuadraban. El ensañamiento, la violencia, la forma en la que dejaron el cuerpo. No era simple ira. Era mensaje. Página boca arriba. El juicio fue rápido. Los acusados fueron sentenciados. Pero la historia quedó llena de huecos. ¿Por qué nunca se investigó quién les pagó los abogados? ¿Por qué la prensa filtró detalles escabrosos, pero evitó mencionar a figuras del poder que habían estado en contacto con Novarro? ¿Por qué, justo días antes de su muerte, Ramón había dejado entrever en una entrevista que guardaba cosas que cambiarían la percepción de muchos? Algunos allegados aseguraron que Ramón tenía un archivo. Fotos, documentos, incluso grabaciones. Sobre fiestas privadas donde asistían actores, políticos y empresarios. Material con el poder de derrumbar reputaciones y carreras. Paquete. Tras su muerte, ese archivo desapareció. Nunca se encontró. Nunca se mencionó oficialmente. Como si alguien hubiera llegado antes que la policía. Periódico enrollado. Los titulares se encargaron de cambiar el foco. De la brutalidad del crimen a la supuesta vida personal de Novarro. Convirtieron a la víctima en escándalo. Y así, enterraron su verdad bajo toneladas de amarillismo. Claqueta. El crimen fue cerrado como un exceso. Pero los que sabían, callaron por miedo. Porque cuando una leyenda rompe el pacto del silencio, el precio a pagar no es el desprestigio, es la vida. Y aunque el caso quedó archivado, su muerte nunca dejó de incomodar. Porque Ramón Novarro murió por saber demasiado. Y por estar a punto de decirlo. José Ángel Torruco, accidente o advertencia disfrazada. José Ángel Torruco era el galán perfecto. Elegante, carismático, de mirada intensa y presencia que llenaba la pantalla. Con tan solo unos años en la industria, ya tenía el respeto del público. Y el reconocimiento de los productores más influyentes del cine mexicano. Gráfica con tendencia al alza, su carrera estaba en pleno ascenso. Acababa de filmar La Mentira, compartiendo créditos con Marga López. Y se preparaba para un nuevo papel que, según sus propias palabras, iba a cambiar su imagen y su destino en la pantalla grande. Claqueta. Pero lo que prometía ser su gran consolidación, terminó con una caída que aún hoy huele más a guión forzado que a destino. Tachuela Redonda, 15 de abril de 1956. Durante una exhibición ecuestre en Ciudad Juárez, Torruco montaba un caballo como parte de un evento promocional. Todo parecía normal, hasta que la silla se deslizó,
El caballo lo lanzó al suelo de forma precisa, casi quirúrgica. El impacto fue letal. Prohibido pasar, pero fue el silencio posterior lo que encendió las alarmas. No hubo peritaje técnico. No se revisó el estado del animal, ni del equipo que utilizó. Nadie investigó si la montura había sido alterada. Detective, algunos testigos dijeron haber visto a Torruco nervioso días antes, que hablaba de un proyecto que molestaba a gente con poder. Otros aseguraron que había rechazado una propuesta de un productor influyente, lo que no se hacía en aquella época sin consecuencias. Altavoz apagado, el caso se cerró como un accidente ecuestre desafortunado. Se organizó un funeral elegante. Las revistas mostraron imágenes de duelo. Pero el tema se cerró más rápido de lo habitual. Nadie preguntó por qué un actor joven, fuerte, experimentado en ese tipo de eventos, tuvo una caída tan exacta. Nadie cuestionó la velocidad con que se aceptó la versión oficial, ni el hecho de que, justo antes de la caída, Torruco había recibido una llamada misteriosa, que lo alteró visiblemente. Página con un pliegue en los archivos oficiales, no hay duda. Murió por un accidente. Pero en los pasillos del cine, en los camerinos, nunca se dejó de hablar. Esa silla no se soltó sola. Lo estaban vigilando. Torruco no debía hacer esa película. Campana con barra diagonal, su siguiente proyecto fue cancelado. Sus líneas, sus escenas, sus planes, todos quedaron enterrados junto a él. Artes escénicas. José Ángel Torruco no murió solo por una caída. Murió porque alguien quiso que cayera. Porque en el cine de oro, cuando un actor ya no obedece el guión oculto, la siguiente escena puede ser la última. Mimi Derba, la fundadora que sabían que sabía. Fue actriz, guionista, directora y productora. Mimi Derba no solo fue pionera, fue un desafío al sistema. En 1917, fundó Azteca Films, la primera productora mexicana encabezada por una mujer. En una época en que el rol de las mujeres estaba limitado a lo doméstico o decorativo. Ella escribió su nombre con tinta propia, y con demasiada claridad. Proyector de películas, pero el sistema nunca olvida a quien lo reta. Durante años, Mimi fue una figura incómoda. Sabía demasiado. Había visto desde adentro cómo se negociaban los pactos de poder, cómo se distribuían favores desde los despachos oficiales, cómo el cine servía de herramienta para moldear ideología y esconder escándalos. Pergamino se dice que guardaba documentos confidenciales, cartas de censura, acuerdos entre empresarios y políticos, evidencias de cómo se manipulaban las historias y las estrellas. Detective, y fue entonces cuando su voz comenzó a desaparecer. Primero, fue marginada de proyectos importantes. Después, dejaron de invitarla a festivales, a ceremonias, a los espacios donde se tomaban decisiones. Finalmente, ella misma se replegó. Dejó de aparecer. Dejó de hablar. Dejó de grabar. Casa abandonada, pasó sus últimos años aislada, casi olvidada por la industria que ayudó a fundar. Pero algunos aseguran que no fue casual. Recibía visitas nocturnas, cartas anónimas, advertencias disfrazadas de cortesía. Su salud se deterioró. Nunca se hizo pública la causa exacta de su muerte. No hubo escándalo. No hubo homenaje. Solo un párrafo en un periódico. Y un silencio que parecía pactado. Candado cerrado y llave. Lo más extraño fue lo que desapareció con ella. Su archivo personal. Los papeles que había mencionado a colegas cercanos. Las notas que, según confesó una vez, podían cambiar la historia del cine mexicano. Carpeta de archivo abierta hoy, nadie sabe dónde están. ¿Las destruyó? ¿Alguien las robó? ¿O fueron selladas en algún archivo gubernamental, clasificado como irrelevante? Ojo, en una industria dominada por hombres. Una mujer que sabía tanto era vista como amenaza. Y las amenazas, en ese mundo, no se enfrentaban. Se eliminaban, con silencio. Mimi Derba no murió por edad o por enfermedad. Murió por saber demasiado. Por no obedecer el guión. Por no agachar la cabeza. Y aunque su nombre casi no aparece en las galas del cine nacional, ella fue la que abrió la puerta. Y detrás de esa puerta, guardaba los secretos que aún hoy nadie se atreve a contar. Fernando Soler, el hombre que se llevó secretos a la tumba. Fue más que un actor. Fue director, guionista, productor y voz influyente de toda una generación. Fernando Soler no solo aparecía en los créditos, estaba detrás de ellos. Pertenecía a una de las dinastías más poderosas del cine mexicano. Una familia que, durante décadas, movía hilos desde adentro. Él conocía todo, los nombres,
los pactos, las caídas y las traiciones. Pero en sus últimos años, algo cambió. Su presencia en público se volvió esporádica. Los homenajes eran superficiales. Y su círculo más cercano comenzó a cerrarse con demasiado hermetismo. Se hablaba de enfermedad, pero también de medicación constante. Algunos colegas de confianza aseguraron que lo mantenían sedado. No por salud, sino por precaución. No querían que hablara. Él lo sabía todo. Los contratos firmados bajo amenaza. Los romances armados por productores. Las desapariciones que nunca llegaron a portada. Dicen que guardaba cartas, contratos, fotografías y notas. De reuniones secretas entre empresarios del cine y figuras de la política. Material que, según contaba entre susurros, podía cambiar la historia del cine mexicano. Y entonces, poco antes de morir, soltó una frase que quedó grabada en la memoria de todos los que estaban presentes. Hay cosas que deben morir conmigo. Y así fue. Después de su muerte, desaparecieron papeles de su casa. Algunos decían que los quemaron. Otros, que los guardaron en cajas selladas, fuera del país. Nadie investigó. Nadie preguntó. Su funeral fue sobrio. Sin demasiada cobertura. Como si quisieran rendirle respeto. Pero no demasiado espacio. Y lo más inquietante fue lo que ocurrió después. Algunas producciones donde aparecía su nombre fueron archivadas. Sus memorias, que estaban por publicarse, nunca vieron la luz. El manuscrito desapareció. Las editoriales negaron haberlo recibido. Para la industria, fue una pérdida natural. Para los que lo conocían de verdad, fue un cierre intencional. Fernando Soler no murió solo por edad. Murió en el momento justo para que todo lo que sabía, se fuera con él. Callaron su voz con cariño público y medicación privada. Hoy, su legado se recuerda con aplausos. Pero sus secretos siguen sepultados en algún rincón oscuro del cine mexicano. Porque cuando un hombre como él dice, hay cosas que deben morir conmigo, es porque sabía que si salían a la luz, alguien más tendría que caer con él. ¿Te gustaría que prepara ahora el cierre del video, una miniatura, o los prompts visuales para ilustrar esta parte final del especial? 10 muertes. Algunas olvidadas. Otras maquilladas de accidente. Pero todas con algo en común. El silencio. Porque el cine de oro brilló. Pero también ensombreció demasiadas vidas. Lo peor, que tal vez todos saben quiénes fueron. Y nadie quiere hablar. Si quieres seguir descubriendo lo que quedó detrás de las cámaras, suscríbete a De Todo Un Poco Secret. Porque lo que no llegó a la pantalla, es justo lo que más vale la pena contar.